Una constituyente, señoras y señores, es lo peor que le puede suceder a un país siempre y cuando el presidente o el loco que quiera convocarla sea un izquierdista y encima un guerrillero loco, deseoso, ansioso, avaro al poder. ¿Qué tal, amigas y amigos? Tengan muy buena tarde. Son exactamente la 1:03 de hoy, viernes 24 de octubre del año 2025. En Venezuela llegó un loco que fue elegido por la irresponsabilidad de muchos venezolanos en el año 1999. ¿Qué pasó ahí? Les cuento un poquito la historia que a mi manera de opinar libremente les transmito a todos ustedes. En Venezuela estuvieron gobernando durante 44 años más o menos dos partidos políticos. Hubo un bipartidismo, el cual puede ser 5 años AD, 5 años COPEI y así desde que Marcos Pérez Jiménez fue derrocado o desde que Marcos Pérez Jiménez huyó del país en el año 1959. ¿Vale? Pues nada, en Venezuela pues se instauró una democracia después de una dictadura de 10 años y empezó gobernando un partido de izquierda, de ideología izquierdista como Acción Democrática. Luego, después, ese partido gobernó seguidamente durante pues 12 periodos. Vino Rómulo Betancourt, y después vino Raúl Leoni. Luego vino, Rafael Caldera, posteriormente Carlos Andrés Pérez, luego vino Luis Herrera Campín, luego vino Jaime Lucinchi, luego volvió el presidente Carlos Andrés Pérez. ¿Qué pasa? Que durante ese periodo democrático que tuvimos en el país, hubieron muchos fallos y muchos errores que se cometen desafortunadamente en los países latinoamericanos, porque bueno, de repente el presidente pues ignora que su ministro está robando o que el director general de cierto ministerio está haciendo miles de chanchullos y a veces bueno, no quiero defender ni a uno ni a otro. El caso es que Venezuela durante 40 y pico de años fue un país con ideas socialistas, pero muy democrático, donde se respetaron las instituciones y donde inclusive como experiencia tenemos cuando se le hizo el antejuicio de mérito, al presidente Carlos Andrés Pérez en la época por una malversación de 200 millones de bolívares. Ni siquiera fueron 200 millones de dólares, fueron 250 millones de bolívares, cuyo dinero supuestamente se utilizó para ayudar a la candidata Violeta Chamorro y para, bueno, contribuir a la democracia de Nicaragua. Vale, hasta ahí todo muy bien. Pero debido a esos 40 años de AD COPEI y de la corrupción y de la supuestamente mala vida que llevaban los venezolanos en aquella época, porque todo país tiene problemas económicos, señoras y señores, y ningún país, por lo menos en Sudamérica, jamás un gobernante va a sacar a su nación o a los pobres de la pobreza, porque la cultura latinoamericana y más que todo los políticos latinoamericanos son políticos avariciosos, políticos oportunistas y que muchos de ellos solamente quieren llegar al poder para amasar fortuna y realmente no para sacar a su país adelante. Porque me atrevería a decir que el 90% de los políticos latinoamericanos solamente piensan en sus intereses personales y jamás pensarán realmente al bienestar de su nación y al amor a su nación. De manera pues, señoras y señores, que llegó un loco que quiso tumbar al presidente Carlos Andrés Pérez en el año 1992. Este loco se hizo muy famoso porque el venezolano ya estaba cansado de AD y de COPEI y de las políticas económicas de Venezuela. Estaba cansado ya porque a veces, señoras y señores, a veces no sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos, ¿no? Y como dice el dicho, más vale diablo por viejo que por diablo. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. El caso fue, señoras y señores, que llegó Hugo Chávez, se hizo famoso por ese golpe de estado.
estuvo preso. Desafortunadamente Rafael Caldera, un hijo de la gran puta que tiene que estarse revolviendo en el infierno, porque ese fue uno de los promotores de la desgracia de Venezuela, porque Rafael Caldera siempre miró con sonrisa y siempre miró con palmaditas en la espalda a los guerrilleros y a los subversivos y a las personas de tendencia izquierdista, y eso que supuestamente él era social cristiano. El caso fue que, bueno, que nada, Hugo Chávez, hay un sobreseimiento en aquella turbia política que había en mi país. Pues Carlos Andrés Pérez es enjuiciado. El fiscal general de la República, Ramón Escobar Salón, le hace un antejuicio de mérito debido a la cantidad de denuncias que había, y para ustedes contar. Pero esas denuncias más que todo fueron por sus enemigos políticos, porque querían psiquitrillar a Carlos Andrés Pérez, entre ellos el hijo de la gran puta de Ramón Alú, Ramón Escobar Salón, este hombre, no recuerdo el nombre, José Ángel Siliberto, bueno, no recuerdo mucho el nombre, pero muchos adecos quisieron psiquitrillar porque le tenían envidia a Carlos Andrés. El caso fue, señoras y señores, que nada, pues Rafael Caldera en su segundo mandato libera a Hugo Chávez sin saber que estaba liberando a un monstruo. Porque es así, Rafael Caldera estaba liberando a un monstruo, a un vengador, ¿vale? Y el pueblo venezolano, pues, como lo dijo el querido y recordado Carlos Andrés Pérez, lo dijo y lo vaticinó. Venezuela no está votando por un salvador, está votando por un vengador. Y cuando Chávez llegue al poder, pues no habrá libertad de expresión, se consolidará una dictadura, y para ustedes contar. Y el hombre tuvo razón. Digo todo esto y esta historia, señoras y señores, porque cuando Chávez llegó, Chávez siempre, él estuvo detrás de una constituyente, porque sabía él que como ya se había hecho famoso por el golpe de estado del 92 y el pueblo quería una gorra y quería una cachucha, y decían, como habían tenido una experiencia un poquito positiva con Marcos Pérez Jiménez, porque Marcos Pérez Jiménez fue un dictador de derecha, pero fue un dictador, pero por lo menos hizo muchas cosas. Y aunque las dictaduras no son buenas, sean de derecha o sean de izquierda, por lo menos Marcos Pérez Jiménez no se robó el dinero como se lo ha robado Nicolás Maduro y Hugo Chávez. Marcos Pérez Jiménez pues hizo grandes obras en Venezuela. Bueno, creó puestos de trabajos inmensos. Miles de extranjeros se hicieron con buena plata en Venezuela. Miles de españoles y portugueses lograron fortunas en Venezuela. Construyeron mansiones en sus países, en aquella Europa hambrienta de los años 50. Y pues estos portugueses y españoles e italianos llegaron a Caracas, trabajaron en obras. Miren, todo el distribuidor La Araña lo hizo Marcos Pérez Jiménez, la autopista Caracas-La Guaira, el Hotel Humboldt, el Helicoide, que iba a ser uno de los grandes centros comerciales en mi país, pues resultó ahora ser un centro de tortura por la dictadura de Nicolás Maduro. Entonces llegó Chávez y pues él quiso cambiar la constitución a su favor. Porque lo que pasa es que hay que tomar en cuenta muy bien esto, señores colombianos. Hugo Chávez quiso una constituyente, y todos esos locos que quieren una constituyente la quieren a su favor. Que claro, tal vez me estoy contradiciendo, porque María Corina Machado y Edmundo González Urrutia también tienen que convocar una constituyente, pero una constituyente justa. O cambiar la constitución, o derogar esta constitución del año 92, 93, no sé cuándo, y volver a la constitución del año 1961, que es una constitución que todavía está vigente, si ustedes no lo sabían. Ahora bien, Chávez convoca a la constituyente. Bueno, esa constituyente ayudó, y lo dijo el gran periodista venezolano Oscar Llanes, al cual ustedes van a ver ahora. Está usted tratando de crear el monstruo de Frankenstein que puede destruirlo usted mismo, por algo que usted y su comando no le han dicho al público. No le han dicho al pueblo que la constituyente es una entidad súper dictatorial. Y no le han dicho al pueblo que Venezuela ha tenido 26 constituyentes y ninguna de ellas ha podido arreglar el problema. Y no le han dicho al pueblo que las dos últimas constituyentes tienen ingratos recuerdos para los venezolanos. La del 46, auspiciada por Acción Democrática después de tumbar a Medina, para legalizar el nuevo régimen, y la de Pérez Jiménez en el 52, para legalizar la dictadura. Entonces yo pregunto una cosa. Primero que todo, nuestra Constitución
no tiene prevista constituyente. Entonces, ¿cómo va usted a convocar a esa constituyente? Vamos a comenzar por comernos por pedacitos la cosa. Sí, pero antes de responderte, vamos a responder por pedacitos también. Yo en tu reflexión has dicho cosas que no son ciertas. ¿Cuáles no son ciertas? Que nosotros no le hayamos dicho al país lo que es una constituyente. No le han dicho al país lo que es una constituyente. ¿Cómo no, Oscar? Yo tengo 4 años y medio. Repítale al país lo que es una constituyente. Permíteme responder, no me atropelle. Bueno, sí. No me atropelle. ¿Pero cómo lo vamos a atropellar a usted? Permíteme Lo que pasa es que el tigre no come tigre. Eso es todo, pero no te alteres, no te pongas así. Si no me altero, estoy gozando un pullero. Yo igual. Está bien, entonces estamos gozando los dos. Pero entonces, dígame lo que es la constituyente. Pero no es eso lo que te iba a responder. Es que tú has dicho algo que no es cierto tampoco. ¿Qué es lo que no es cierto? Que nosotros no le hemos dicho al país lo que es en verdad la constituyente. Yo tengo no un minuto hablando contigo en televisión. Yo tengo 4 años y medio desde que salí de Yare recorriendo el país hablando del proceso constituyente. El tema es bastante amplio y complejo, déjame precisártelo. Pero también has dicho algo que es falso. ¿De dónde sacas tú eso? No sé. ¿Qué? Quizás los libros que has leído no son los más adecuados, ¿no? La constituyente, ¿quién puede decir que es algo supradictatorial? ¿De dónde sacas tú eso? Lo sacamos de la experiencia que tenemos en Venezuela con 26 constituyentes y de lo que es la constituyente. Pero eso no tiene relación. Sí tiene relación. No tiene relación. Mira, la constituyente, el hecho de que tú digas que ha habido tantas constituyentes. Usted me ha hecho una pregunta. Pero bueno, no tiene relación. Pero te responde usted concretamente. Me ha preguntado que de dónde saco yo. ¿Y cuál es la relación? ¿De dónde saco yo que la constituyente es supradictatorial? Ajá. ¿Quiere que le conteste? Sí, como no, claro. Simple y llanamente, la constituyente es una entidad que tiene y acumula el poder supremo. La constituyente puede cambiarle el nombre a Venezuela. La constituyente puede cambiar el estado político de Venezuela. La constituyente puede eliminar la presidencia y reemplazarla por un gobierno colegiado. La constituyente puede hacer todo. Hace 50 años, un autor inglés, cuando la ciencia no estaba tan avanzada, decía que la constituyente puede hacer todo lo que hay en el planeta Tierra, menos convertir a un hombre en mujer o a una mujer en hombre. Hoy en día, considerando el avance de la ciencia, pudiéramos hacer que la constituyente puede hacer eso. Entonces, ustedes no le han dicho al pueblo, por ejemplo, que al convocar a una constituyente, la constituyente puede inmediatamente alargar el periodo presidencial. Y si usted es el presidente, la constituyente puede ponerle 10 años en lugar de 15. Te falta un pequeño detalle. ¿Cuál? En la galleta que tiene. ¿Es una galleta? Sí, bueno, menos mal que es televisión. Esto lo están viendo abogados, sí, etcétera, y saben quién es el galletado. Pero eso lo va a decir la gente. Oye, ¿cómo no? Sí, claro, sí. La gente ve y oye. Mira, Oscar, te faltó un pequeñito detalle. ¿Cuál? Pequeño detalle nada más. ¿Cuál? Que la constituyente, después de discutir el modelo político necesario y conveniente para un país, no puede decidirlo, sino que tiene que someter a referéndum y preguntarle, óyeme, y preguntarle a los venezolanos si están de acuerdo o no. Permíteme responderte ahora, tú hablaste como 10 minutos. No, 10 minutos. No te interrumpí porque yo respeto pues la expresión. Hable, está como la constituyente, el que se está matando es otro. La constituyente, después que discute, queridos amigos, ¿cuál es el modelo político conveniente para Venezuela? La democracia, la nueva democracia de contenido real, tiene que, antes de aprobar la nueva constitución, someter eso a referéndum para que sea el país el que tome la decisión. Ese pequeño detalle se te olvidó. No podemos decir que sea una cosa supradictatorial. La constituyente es una medida absolutamente democrática. Tanto la convocatoria, y tú me preguntabas que cómo convocarla. Muy fácil. Un presidente de la República puede convocar a referéndum en función de, primero, el artículo 4 de la Constitución Nacional, que dice: la soberanía reside en el pueblo, quien la ejerce mediante el sufragio por los órganos del poder público. Y segundo, el artículo 181 de la Ley Orgánica del Sufragio, que establece la posibilidad de llamar a referéndum para consultar al país sobre asuntos trascendentales. Es más, establece 3 maneras de llamar a referéndum. Primero, que la mayor parte del Congreso lo haga, 2/3 del Congreso. Pero también establece la opción de que sea el presidente en Consejo de Ministros que convoque referéndum. Y tercero, que 10% de los inscritos, venezolanos inscritos en el registro electoral, convoquen en un documento firmado por 1.200.000 personas, más o menos sería, a ese referéndum para la constituyente. ¿Ya terminó usted de explicar? Sí, como no. Permíteme terminar esto. Todo eso es un camino democrático, de consulta. La forma de elegir la constituyente es absolutamente democrática. Y el trabajo de la constituyente, abierto ante el país, no es nada dictatorial. Dictatorial es esto que tenemos aquí, un congreso de cogollos que toma decisiones en contra de un país, que no oye a nadie, que legisla contra el interés de un país. Eso sí es dictadura. ¿Ya usted ha terminado? Sí, bueno, por ahora. Yo estoy muy contento
de que el candidato Chávez haya explicado lo que él cree de la constituyente y cómo se elige a la constituyente y cómo trabaja la constituyente, porque está más perdido que el hijo del Limber. Este programa lo están viendo todos los juristas del país. Ellos, yo no soy jurista, pero ellos y seguramente le van a responder por la prensa. Eso no es así. Primero que todo, no se debe engañar a la gente. El artículo 4 de la Constitución no autoriza ningún referéndum. El artículo 4 simplemente le garantiza a usted, a mí y a todos ustedes que para elegir, para estar en el gobierno, el único medio que tenemos es sufragio. Es decir, para estar representados nosotros en el Congreso tenemos que votar. Otra cosa, el artículo 181 de la ley del sufragio. Ese artículo, a través de ese artículo no se puede convocar a la constituyente. Y le voy a explicar por qué. Por una cosa elemental que se ve en primer año de derecho. Nuestra Constitución establece cómo se modifica ella. Y si la Constitución establece cómo se modifica ella, a través de ese artículo no se puede convocar a referéndum para cambiar la Constitución. Pregúntele a Tulio Chozoni, vaya a la Universidad Central y usted se enterará. Mire, usted está más perdido que... Bueno, pero está bien. Usted está más perdido, claro, hermano, en este laberinto de cosas. Sí, podemos aparecer aquí hasta las 6 de la mañana. Usted está desconociendo, bueno, Yane, yo estoy desconociendo todo lo que es la ciencia jurídica y la ciencia histórica. Magnífico. Si yo estoy el equivocado, si yo soy el equivocado, 3 millones de personas van a decir mañana quién es el equivocado. Porque Oscar Yáñez se lo dijo claramente a Hugo Chávez, se las cantó, y Hugo Chávez lo que hacía era tragar, porque ahí se ve la expresión de Hugo Chávez. Oscar Yáñez le decía al presidente Chávez que una constituyente le daba poder a él para todo, para cambiar la constitución, para cambiar los símbolos patrios de nuestra patria, cambiar el nombre de Venezuela si le daba la gana, perpetuarse en el poder, secuestrar las instituciones. Bueno, y eso al final pasó. Cambiaron la constitución, cambiaron los símbolos patrios, hicieron un desastre. Al departamento Vargas lo pusieron el estado de La Guaira. Primero le pusieron el estado Vargas, ahora es el estado de La Guaira. Bueno, un desastre. Mi país se fue a la bancarrota y se fue a las tinieblas. Y a raíz de esa locura que está pretendiendo el guerrillero Gustavo Petro en Colombia, el precandidato presidencial Abelardo del Espriella le está dando duro al guerrillero, rechazando la Asamblea Constituyente y proponiendo un juicio político para el loco de Gustavo Petro. El abogado y precandidato presidencial Abelardo del Espriella encendió el debate político al rechazar de forma tajante la propuesta de la Asamblea Constituyente impulsada por el gobierno del guerrillero Gustavo Petro. En declaraciones públicas aseguró que esta iniciativa no busca reformar el país, sino abrirle la puerta al presidente para quedarse en el poder. Esto no es una locura aislada, es parte de un plan para dinamitar la democracia desde la Casa de Nariño, afirmó. De la Espriella comparó la propuesta con el famoso florero de Llorente, señalando que sería el detonante de una crisis institucional. El guerrillero Gustavo Petro sigue pensando como tal, y esta constituyente no tiene sentido ni sustento jurídico ni tiempo real para ejecutarse. Dijo según él, el verdadero objeto sería desestabilizar al país y justificar una ruptura del orden constitucional, y por eso, en lugar de apoyar la reforma, propuso iniciar un juicio político contra el guerrillero. El llamado del abogado fue directo: constituyente no, juicio político sí. Invitó a los colombianos a unirse en lo que llamó el clamor del pueblo para frenar lo que considera un intento de dictadura. Aunque la propuesta aún está en etapa de discusión, sus palabras ya generaron reacciones en distintos sectores. Bueno, a mí realmente no me extraña que hayan causado cierta reacción. Yo, pues, como venezolana y como protagonista de la locura que cometieron muchos venezolanos en el año 99, en el año 98, pues Chávez logró esa constituyente, y pues de ahí salió la constitución que ahora es la que tenemos en Venezuela, creo que la constitución del año 99, algo así. Y desgraciadamente pues eso ayudó a el chavismo perpetuarse en el poder, robar todo lo que quiso, reprimir, asesinar a venezolanos, perseguir a todos los que pensaban y los que piensan diferente. Hasta el sol de hoy todavía se siguen persiguiendo a venezolanos simplemente por una foto de María Corina, o muchos han ido presos por haber felicitado a María Corina Machado por el
Premio Nobel de la Paz que recibió. Han sido acusados, imagínense ustedes, de traidores a la patria simplemente por felicitar a una mujer que, pues, Noruega decidió darle el galardón como el Premio Nobel de la Paz, y para ustedes contar. Por eso, señoras y señores, que no cometan el error, hermanos colombianos, de caer en la tentación, de caer en esa trampa, de caer en la mentira de Gustavo Petro. Desde mucho antes de ser candidato lo he venido advirtiendo. Petro se quiere atornillar en el poder, eso lo sabe todo el mundo. Lo que ha venido haciendo, que parecen actos delirantes como crear el caos en las regiones y en las ciudades, empoderar a los delincuentes, destruir el sistema de salud como lo ha hecho, pelear con el presidente Trump, pactar con los carteles del narcotráfico de Maduro, etc. No es solo locura, es un plan para generar un descuadernamiento total institucional que desde la presidencia de la República dinamite las bases democráticas y genere una situación insalvable para dar un golpe de Estado. Hoy crea la tormenta perfecta, armar un conflicto con el presidente Trump. Llama a sus colectivos a la calle y anuncia una constituyente en plena campaña electoral. La tal constituyente no es más que el florero de Llorente. Para prender la revolución, Petro sigue siendo un guerrillero en su ideología y en sus formas. La constituyente no es viable, ni en tiempos ni en fondo jurídico, pero será la mejor excusa del jefe de la mafia para incendiar la patria. Constituyente no, juicio político sí. Por todo lo anterior, quiero insistir en lo siguiente: el único enemigo que reconozco es Petro y sus cómplices. Nos tenemos que unir, toda la institucionalidad y los candidatos que estamos del lado del Estado de Derecho. Debemos atajar a Petro con las armas de la democracia para que no termine de ejecutar su perverso plan. Aquí está mi mano extendida para seguir luchando por la razón o por la fuerza contra el sátrapa que en mala hora llegó a la presidencia a deshonrarla. Constituyente no, juicio político sí. Unámonos todos con el clamor del pueblo e interpretemos ese grito de ¡fuera Petro! E impulsemos el juicio político al dictador en ciernes antes de que sea tarde. Colombia nos necesita y por eso tenemos que estar firme por la patria. Esto ha sido todo de momento. Si te ha gustado lo que has visto, por favor, tus manos arriba son muy importantes. Y pues bueno, espero que este contenido lo puedas compartir para que así muchas personas y muchos colombianos puedan verlo. Y de antemano darte mis más expresivas gracias por el apoyo, por verme y por estar ahí.